Muy bien, jóvenes, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a esta sesión, segunda sesión de innovación tecnológica de productos lácteos y derivados. Eh, ¿Me pueden escuchar adecuadamente, por favor? Sí, profesor. Perfecto, muchas gracias. Bien, el día de hoy vamos a revisar una sesión, gracias a todos los que están respondiendo. Vamos a revisar una sesión que es, digamos, nuestra piedra angular para poder desarrollar los contenidos de esta unidad didáctica. Digamos que si es que pudiéramos decir una sesión que pueda resumir todo lo que vamos a hacer en todo el ciclo, es esta, ¿ok? Los fundamentos de la innovación tecnológica, en la cual nosotros nos vamos a basar para poder desarrollar esta unidad didáctica y esperemos que podamos obtener resultados exitosos, ¿no? Yo entiendo de que tal vez algunos de ustedes todavía puedan estar un poco chocados por la coyuntura, el contexto electoral y todo eso, pero vamos a tratar de concentrarnos, por favor, aquí para poder, para poder sacarle el mejor provecho a esta sesión. Les pido su atención, les pido su participación, por favor. Al final vamos a hacer una especie de concurso y pues voy a tratar de ser lo más, digamos, lo más justo en cuanto a la valoración de lo que salga de esta sesión, ¿sí? Voy a tratar de darles por ahí alguna nota de participación adicional a quienes estén participando y podamos todos trabajar de una manera más dinámica. Ok, eso es lo más importante. Vamos a empezar de una vez con esta sesión, ¿sí? Revisando nuestra agenda. ¿Qué tenemos en la agenda? Bueno, vamos a ver una introducción a lo que es la innovación en general. Analizaremos un poco del entorno, que ya lo habíamos hecho, pero de todas maneras es bueno siempre entrar en contexto. Vamos a resolver algunas preguntas clave para ustedes, en donde van a ver ustedes algunas definiciones en cuanto a esta unidad didáctica. Luego vamos a hablar sobre el marco general de los proyectos. Luego hablaremos de innovación. Veremos algunas metodologías de trabajo. De manera general, no vamos a profundizar mucho. De hecho, les voy a hablar de manera general, pero les voy a también mencionar cuál es la metodología que vamos a utilizar nosotros en esta unidad didáctica, ¿ok? Veremos algunas preguntas de repente que ustedes puedan hacer y finalmente está el concurso en Kahoot. No se preocupen, los que no han descargado la aplicación de Kahoot todavía, no se preocupen porque al final les voy a pasar un enlace para que ustedes puedan ingresar sin la necesidad de poder de descargar la aplicación, ¿no? Y quienes ya tienen la aplicación, pues ingresan a su aplicación nada más y directamente colocan el código que les voy a dar, ¿ok? Así que no se preocupen, vamos a tener tiempo para eso en la medida en que avancemos desde ya, ¿no? Bien, primero, sabemos que históricamente, si nosotros vemos estas imágenes que están apareciendo en pantalla, tenemos Machu Picchu, el Coliseo Romano, Chichen Itzá, las pirámides de Egipto, los Andenes, las montañas de Petra, etcétera. Nosotros vamos a encontrar que hay muchos vestigios y hay mucha evidencia de que en la antigüedad se realizaban proyectos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos observar los entregables de cada uno de esos proyectos en el tiempo. Es lo que ha quedado para nosotros después de tanto tiempo. Entonces, lo que nosotros debemos tener claro es de que hablar de proyectos no es hablar de algo actual, no es hablar de algo que recién está poniéndose de moda, etcétera. No, 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 no. Los proyectos se han trabajado a lo largo de toda la historia del hombre, ¿sí? Y tenemos evidencias de ello. Y a su vez, si ustedes se ponen a pensar en cada uno de estos vestigios, van a poder ustedes encontrar una lógica de trabajo, una ingeniería de trabajo, que responde pues a conocimiento que las antiguas civilizaciones contaban con él y lo aplicaban para poder gestionar sus proyectos y ejecutarlos. Estas, estos conocimientos que se vienen usando desde épocas antiguas en nuestro mundo, pues,
se han venido generando a lo largo de toda la historia de la humanidad y el día de hoy aún se siguen promoviendo, se siguen generando nuevas técnicas, nuevos hallazgos, nuevas metodologías, etcétera, para poder generar proyectos de manera, pues, global, ¿no? A todo nivel. Entonces, si tomamos en cuenta lo que les estoy mencionando, todo este conocimiento, todo este conocimiento ha tenido que de alguna manera ser estudiado y ser evidenciado y documentado, ¿sí? Existe en el mundo una institución que es el Project Management Institute, que es la no, perdón, es el instituto que, bueno, se considera la organización más importante del mundo en cuanto a estándares de gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque básicamente ellos se han encargado de todas estas evidencias, todas estas informaciones que se tienen desde antaño hasta el día de hoy, documentarlas, ordenarlas y lanzar estándares en función, pues, a manera de buenas prácticas para la gestión de proyectos que son vigentes en todo el mundo y que se utilizan sus conocimientos como base para poder gerenciar los proyectos que se dan a todo nivel. ¿De acuerdo? Entonces es importante saber que los proyectos no son algo actual, que son algo más bien que viene desde la antigüedad. Ahora, eh, aquí nos salió, dice, proyectos en nuestro país y el mundo también debería decir, ya, sino que no salió en la diapositiva, parece que se ha corrido. ¿Ok? Proyectos en nuestro país y en el mundo. Nosotros, desde que tenemos uso de razón, hemos escuchado hablar de proyectos, proyectos para llevar al hombre a la luna, proyectos hoy en día para poder curar esta enfermedad causada por el COVID-19, ¿no? Proyectos de irrigación, de hecho ustedes se encuentran en medio de algunos de ellos, proyectos alimentarios, ¿no? Con marcas reconocidas a nivel internacional, históricas, que se han venido generando en el tiempo y que han obviamente venido modificando sus resultados y sus entregables para poder adaptarse a las necesidades del mercado. Eh, Eventos nacionales o internacionales que básicamente se gestionan a través también de proyectos, las famosas aplicaciones, probablemente sobre la cual muchos de ustedes o la mayoría de ustedes ha ingresado a esta sesión a través de la aplicación, ¿cierto? La aplicación de WhatsApp que todos tenemos en el grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces es muy importante notar qué cosa, que si nosotros vemos a cualquier parte de nuestro entorno, cualquier cosa con la que nosotros tenemos interacción, ha sido probablemente derivado de un proyecto. ¿Okay? Todo lo que existe probablemente ha sido generado por proyectos, ¿de acuerdo? Es decir, hechos por la mano del hombre, porque sabemos pues que hay una historia de la creación y todo, pero desde que el hombre tuvo intervención en la creación de algunas cosas, ¿sí? En la fabricación, desde ahí se derivan los proyectos, ¿no? Y de hecho, pues, estoy seguro que aquí hay muchas personas creyentes. Bueno, en el mundo de los proyectos decimos que el gerente de proyectos por excelencia es Dios, ¿no? Imagínense el grado de integración que pudieron tener sus proyectos que generaron la creación de este mundo tan maravilloso que funciona en una perfecta sincronía entre todos sus recursos, ¿no? Es algo muy importante, ¿no? Tomémoslo así. Bien, ¿qué debemos saber? El entorno, bueno, esto ya lo habíamos conversado, pero el entorno está afectado por contaminación, por la pandemia. Hay muchas cosas que están ocurriendo en el mundo. Tenemos un virus que ha sometido a la humanidad y nos ha puesto de rodillas, aún siendo la partícula más pequeña de este universo, ha logrado someternos y pues nos tiene todavía digamos, en sobresaltos, ¿no? Antes de la pandemia teníamos pues también problemas de calentamiento global, que hay que decirlo. Si bien es cierto, esta pandemia ha permitido de que la capa de ozono se recupere y que este problema de calentamiento global no se acentúe más, pues de todas maneras es un problema, ¿no? Es un problema y debemos también gestionar proyectos para poder atender eso. O
tratar también de que, pues, producto de esta reactivación económica y del desarrollo industrial de todos los países, pues dejemos de hacer lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? De contaminar tanto nuestro planeta y más bien empezar a desarrollar tecnologías limpias. Todo lo que les he mencionado redunda en problemas como hospitales colapsados, cuarentenas interminables que lo único que logran, aparte pues de sí distanciarnos, es una crisis económica terrible, ¿no? En donde la gente no tiene nada que comer, pues básicamente el virus trae la economía al suelo y esto también deriva en otros problemas, como por ejemplo los problemas de violencia, ¿no? Ya de por sí, antes de la pandemia teníamos un contexto violento, pero esta pandemia, el encierro, el estrés, todo eso ha generado de que los casos de violencia doméstica aumenten. Y no estoy solamente hablando de violencia del hombre hacia la mujer, por si acaso, sino también al revés, e incluso pues de padres a hijos y de hijos a padres. ¿Sí? Todo esto se ha vuelto pues un caos, producto del nivel de estrés que se vive día a día, ¿no? Además, está el tema de la discriminación, que es un hecho que nosotros mismos lo estamos evidenciando en todo momento, ¿no? Sabemos que hay un candidato en este momento que ha ganado, pues, y el primer lugar, y no estoy diciendo que sea bueno o malo, personalmente creo que su postura no es la mejor para lo que necesita el país. Sin embargo, lo que sí no me parece bien, no me parece adecuado, es que la gente se tome la libertad de discriminar a esta persona por no ser de repente como ellos, ¿no? Por no pensar como ellos, por no de repente tener la misma forma de vestir o el mismo color de piel, etcétera, ¿no? Todos esos problemas no son solamente aquí, sino en todo el mundo, ¿sí? Así como nosotros aquí vemos este tema tan puntual que estamos observando día a día, eh, en otros países también pues está la persecución de lo que llaman los negros o los chinos. Ahora se ha vuelto viral esto de perseguir personas de ascendencia asiática, por ejemplo, porque se le atribuye que ellos son los causantes de esta pandemia, ¿no? Entonces, realmente todo esto está desbordándose a todo nivel, ¿sí? Y bueno, los grupos de poder parece que estuvieran jugando piedra, papel o tijera, ¿no? Y lo vemos a nivel internacional con las grandes potencias, pero también lo vemos a nivel nacional, en donde se manipulan los medios, en donde las encuestas son truchas, en donde se favorecen candidatos y nos ponen en un escenario tan dramático en donde muchos no se sienten identificados con ningún candidato, como es mi caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo les puedo garantizar, señores, eh, que lo que se hace es o sea, pensando en el pueblo, pero en último lugar, ¿no? Primero están pensando en su beneficio personal y el pueblo después, ¿ok? Entonces, lamentablemente en ese contexto vivimos y este contexto no es solamente en Perú, es en todo el mundo. Así que, bueno, tenemos dos opciones, ¿no? Nos centramos en estos problemas o nos centramos en solucionar esto, ¿no? En la medida en que no sea posible, pues porque tampoco nosotros no le vamos a decir, por ejemplo, al emperador de China que cambie su postura de pensar solamente porque nosotros decimos que debe cambiarla, ¿no? Eso no va a pasar. Pero sí hay cosas que podemos controlar, hay cosas que podemos mejorar, hay cosas que podemos atender, ¿no? Y desde nuestra óptica creo que el tema sanitario y el tema económico son dos puntos fuertes que nosotros podríamos, inclusive el tema educativo, tres puntos fuertes que nosotros podríamos tranquilamente con nuestros proyectos apoyar o aportar para que las cosas mejoren en ese aspecto. ¿Ok? Entonces se trata de buscar soluciones, no se trata de enfocarnos en el problema. Nuestra gente, lamentablemente,
se ha visto expuesta a cierre de sus negocios, a desempleo, ¿no? A delincuencia, hambre, estrés, frustración, depresión, problemas psicológicos, etcétera. Y esto es tan latente que estoy seguro de que si en un momento les digo, señores, por favor, de esta lista, ¿cuál de estos problemas ustedes lo han tenido que pasar? Yo les aseguro que todos ustedes, por lo menos me van a escoger tres de estos. Por lo menos tres, en algún momento de su vida. O ustedes o sus familias, por lo menos tres de estos, si es que no son todos. Entonces, son problemas muy dramáticos, pero en función a estas necesidades es que nosotros debemos plantear estrategias para poder salir adelante, ¿sí? Dicho todo esto, dicho todo esto, y entrando un poco ya más en contexto con el curso, con la unidad didáctica, pues tenemos que saber que para solucionar lo que hemos mencionado, pues hay que elaborar proyectos, ¿ok? Pregunta, ¿qué es un proyecto? Porque para elaborar un proyecto necesitas saber qué es un proyecto, ¿ok? De repente algunos ya han escuchado esta definición, pero se las vuelvo a decir de todas maneras. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. ¿Ok? Esta definición está en la guía del PMBOK, sexta edición, 2017. Esta guía del PMBOK son justamente lo que les comentaba al inicio, las buenas prácticas de gestión de proyectos del Project Management Institute del PMI, ¿ok? Esta guía es uno de los estándares más importantes que maneja esta, bueno, de hecho no es un estándar, ¿no? Son buenas prácticas, son recomendaciones más que estándares. Sin embargo, pues se han masificado a tal nivel de que en el mundo de los proyectos, si no conoces el PMBOK, estás fuera del estándar, literalmente, ¿no? Entonces es importante conocer, ¿ok? Es importante. Ahora, de esta definición se desprende de que los proyectos tienen dos grandes características. La primera es que son temporales. ¿Y qué quiere decir que los proyectos son temporales? Ojo, no quiere decir que los proyectos duran poco tiempo, ¿sí? Porque a veces se confunde y se dice, bueno, un proyecto temporal es porque va a durar 3 mesecitos, ¿no? Mentira. Un proyecto es temporal porque tiene un inicio y un final, pero ese inicio y un final puede ser dentro de 2 horas, puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de una semana, puede ser dentro de un año, o puede ser dentro de 5 años o 20 años. Igual son proyectos, ¿de acuerdo? Pero tienen el inicio y el fin definido, ¿de acuerdo? Es decir, no son acciones cíclicas, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Y por otro lado, tenemos que es un resultado único, ¿sí? Y aquí les tengo algunos ejemplos de resultados únicos donde probablemente no van a encontrar duplicados de esto en cualquier parte del mundo, ¿no? Importante. Entonces, resultados únicos y proyectos temporales, es decir, tienen un inicio y un fin. Bien, esa es la definición de proyectos. Ahora, ¿por qué hacemos proyectos? Finalmente, si nosotros evaluamos, digamos, para estar un poco más alineados a lo que estamos haciendo ahora, que es básicamente formación académica, vamos a poner de que la organización son ustedes, ¿ok? Ustedes son su propia organización, ustedes son su empresa, ¿no? Por ejemplo, tenemos por ahí a Flavia S.A., tenemos a Dalia S.A., tenemos a Elmer S.A., tenemos a Rosemary S.A., etcétera. ¿Ok? Cada quien es su propia empresa, su propia organización. Entonces, esta organización va a tener un estado actual, es decir, ¿cómo están ustedes ahorita? ¿De acuerdo? ¿Cómo están ustedes ahorita? Y probablemente quieran lograr algo de aquí en un tiempo, por algo se están educando, por algo están estudiando. Muy probablemente, de repente de aquí a unos 5 años, aspiran, por ejemplo, a tener un trabajo mejor remunerado, ¿no? Ok, perfecto, ese es el estado futuro. Quieren alcanzar algo, quieren incrementar su nivel de ingresos, que para una organización sería incrementar el valor del negocio, ¿ok? ¿Qué necesitan para eso? Necesitan proyectos. A través de proyectos llegan a eso. Uno de ellos, por ejemplo, el proyecto educativo que ustedes tienen para sacar su título profesional técnico. Pero ese es uno. Probablemente van a tener ustedes otros proyectos. Uno, por ejemplo, que sea buscar trabajo en las redes sociales.
Otro proyecto que de repente sea, no sé, crear un buen currículum, ¿no? Otro proyecto de repente que sea, ¿no? Se me ocurre generar un negocio en paralelo, ¿ok? Son proyectos, pero finalmente los debe llegar a qué? A que incrementen su nivel de ingresos, que en este caso sería el valor del negocio, ¿ok? Estado actual, hoy día, estado futuro, lo que ustedes desean para dentro de un periodo de tiempo, y para llegar a ello necesitan de proyectos. Ahora, hay cuatro grandes grupos de situaciones en las cuales nosotros desarrollamos proyectos, ¿ok? El primer gran grupo es para cumplir requisitos regulatorios, legales o sociales. ¿Recuerdan ustedes cuando hubo este tema del rotulado octogonal, en donde la mayoría de empresas cuando empezó, de repente tenían un exceso de algunos componentes en sus formulaciones, ¿no? Y pues lamentablemente tenían que declararlo todo eso, ¿no? Ok, si es que ellos querían seguir vendiendo su producto de esa manera, tenían que modificar su etiqueta y poner un octógono ahí de un color negro, ¿no? Que diga alto en azúcar, por ejemplo. Entonces, eso es cumplir con un requisito regulatorio, ¿no? Generas un proyecto para rediseñar tu etiqueta, por ejemplo, ¿no? Pero también, imagínate que no quieres tú que se muestre, pues, que tienes alto en azúcar porque la gente no te compra. Es lo que hicieron muchas empresas de gaseosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Reformularon su producto, ¿ok? Esa es otra de las grandes razones. Crear, mejorar o reparar productos, procesos o servicios. Reformularon sus productos sustituyendo un porcentaje de la sacarosa y lo reemplazaron por estebiócidos, por aspartame, por algunos otros edulcorantes. Eh, y pues, Uy, ¿qué pasó? Por favor, tengamos cuidado con las diapositivas. Alguien las movió. Por ahí vi que alguien tomó el control y sacó las diapositivas. Denme un segundo para volver a cargarlas, por favor. Mientras van cargando, les comentaba el mismo ejemplo, ¿no? Ocurre mucho en las empresas que el mercado constantemente está demandando nuevas cosas y estas nuevas cosas, pues, muchas veces tienen que ver con las formulaciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para poder cambiar esas formulaciones es generar proyectos. Entonces, ya tenemos ahí dos grandes razones por las cuales nosotros realizamos proyectos. Denme un segundo, por favor. Un segundo. Están cargando las diapositivas para poder continuar con la sesión. Ok, ahí está. Otra de las razones es para satisfacer las solicitudes o necesidades de los interesados, ¿no? Y esto se ve mucho, por ejemplo, cuando imaginen ustedes que deciden poner un negocio y quieren poner una página web, pero ustedes no saben absolutamente nada de programación, ni de crear páginas web, ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se contrata una empresa, ¿ok? Ustedes pasan a ser el principal interesado ahí, el cliente, y la empresa que diseña su página web les pide a ustedes, pues, qué características quieren que tenga su página web. ¿Ok? Estos proyectos se generan para satisfacer las solicitudes que ustedes tengan. ¿Sí? Otra forma también es implementar o cambiar estrategias de negocio o tecnologías. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los restaurantes, ¿no? Que básicamente tenían una atención en salón y ahora han tenido que migrar pues a el delivery, ¿sí? O el uso de alguna aplicación para poder distribuir sus productos. Entonces, esta nueva estrategia de negocio también ha requerido proyectos, porque no es que se implementa, no es que yo me levanto de un día para otro y digo, ¿sabes qué? Voy a dejar de atender en salón y todo se va a atender a través de delivery. O sea, no es que ocurre así, ¿sí? Un procedimiento, una serie de pasos que hay que seguir, porque todo afecta en los costos, afecta en el plan financiero. ¿Sí? Imagínense, no es lo mismo atender en un salón en donde estás pagando alquiler, estás pagando mozos, a llevar delivery, ¿no? En donde el cliente prácticamente paga el pasaje o de repente el delivery lo vas a cubrir tú, depende, pues, ¿no? Entonces, todo eso, como genera cambios a todo nivel, también son proyectos. ¿De acuerdo? Esto está en la sexta edición de la guía del PMBOK.
¿ok? No me lo estoy inventando, eso está escrito ya. Sin embargo, ¿por qué nosotros básicamente buscamos gestionar estos proyectos? Porque buscamos éxito, ¿sí? Si estamos hablando de nuestra carrera profesional, o si estamos hablando de un emprendimiento, o si estamos hablando de algún proyecto en alguna empresa, siempre lo que nosotros vamos a buscar es el éxito, ¿sí? El éxito es el objetivo. Pero para muchos, el éxito redunda en lo siguiente, en evitar pérdidas económicas. Muchas veces nosotros decidimos apostar por algo, invertir en algo, gastar recursos en algo y terminamos perdiendo nuestro dinero. ¿Por qué? Porque no sabemos gestionar los proyectos. ¿De acuerdo? También nos indica cómo, por dónde debemos ir, ¿no? Saber por dónde ir es muy importante. Muchas veces, no sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de conversar con algún emprendedor, algún empresario, y se van a dar cuenta de que algunos de ellos, pues, les está yendo mal y no saben qué hacer, ¿no? O están en un periodo de crisis o de turbulencia y no saben qué hacer, no saben para dónde ir. Ok, saber gestionar tus proyectos te permite contemplar eso, ¿no? Te permite también disfrutar el proceso, porque en la gestión de proyectos tú vas a encontrar algo que se llama la gestión de riesgos. Y en la gestión de riesgos, básicamente, tú vas a saber cómo hacer que esta incertidumbre que ocurre siempre en los proyectos pueda funcionar a tu favor. Y pues, cuando ocurre un imprevisto, tú sigues avanzando. Lo que ha pasado con muchas de las empresas, a pesar de la pandemia, ha sido de que en lugar de bajar sus ingresos, los han incrementado. ¿Por qué? Porque probablemente han gestionado bien sus riesgos, ¿no? Y pues nos permite no ahogarnos en la turbulencia, trabajar en equipo eficientemente, cumplir con los plazos. Nosotros somos expertos en no cumplirlos, ¿sí? Como peruanos y latinoamericanos. Somos expertos en siempre llegar atrasados a las reuniones o a veces ni llegar. Entonces, los proyectos nos ayudan a gestionar eso, porque muchas veces las personas con las que tú tienes que negociar o con las que tú tienes que lidiar no te van a aguantar que no le cumplas con un plazo. ¿Ok? Es importante también porque te permite cumplir requisitos. Es decir, si el proyecto se realiza por una razón, pues tiene que al finalizar el proyecto haberse cumplido esta razón por la cual se gestó el proyecto, ¿no? Imagínense ustedes pues que eh, su objetivo, vamos a decirlo de una manera muy general, ¿no? Su objetivo sea incrementar sus ingresos, ¿no? Y generan todo un proyecto a lo largo, pues, de un año, ¿no? Y es un proyecto maravilloso, excelente, tiene muchos componentes importantes para la sociedad, para ustedes, para el crecimiento personal de sus trabajadores, etc. Y cuando pasa el año y haces un balance económico, has perdido plata. Ok, eso no cumples con los requisitos, pues no es un proyecto exitoso, por más que se vea bonito, estás perdiendo dinero, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado también y nos garantiza también gestionar proyectos, contar con entregables de calidad. Todo esto lo resumimos en este ejemplo, ¿ok? Por favor, quiero que me escuchen. Miren el dibujo número uno, ¿sí? El dibujo número uno nos dice, es lo que el cliente necesitaba, ¿ok? El cliente dijo que necesitaba el dibujo número uno, ¿ok? El número dos es cómo el fabricante entendió lo que el cliente le dijo, ¿ok? Cómo el fabricante lo entendió, ¿ok? Ahí hay una distorsión. En el dibujo número 3 es lo que el ingeniero de producto diseñó. O sea, algo diferente, ¿no? Número 4, cómo entendió los requisitos el equipo de trabajo, ¿ok? Entonces, al inicio estamos hablando de diseño, pero ya en el número 4 ya estamos hablando con el equipo de trabajo y nos hacen una cosa totalmente diferente, ¿no? En el punto número 5, lo que el consultor de negocio entendió, ¿no? Imagínense un sillón ahí en el árbol. Totalmente diferente al número uno, si ustedes se dan cuenta, ¿no? En realidad todos son diferentes. Número 6, ¿cómo se documentó el proyecto? No hay nada. Número 7, lo que el cliente recibió en su casa es una sola cuerdita, ¿ok? Número 8, lo que se le cobró al cliente es como si fuera una montaña rusa. Número 9, cómo se diseñó el soporte y atención postventa, pues incompleto.
Y número 10, lo que realmente necesitaba el cliente. Era una cuerdita con una llanta para poder eh, disfrutar ahí de repente de una tarde, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, 10 escenarios, por mencionar algunos de los que se puede presentar, en donde en todos hay distorsión. Esta distorsión, es decir, esta variación que existe entre lo que realmente necesita el cliente, lo que quiere el cliente y lo que tú le das como producto de todo tu proyecto, esa distorsión se llama incertidumbre, ¿ok? Esa es la famosa incertidumbre y que redunda finalmente en lo que conocemos como riesgo, ¿ok? Es un riesgo del proyecto esta distorsión. Entonces, lo que nosotros buscamos gestionando adecuadamente los proyectos es que otorguemos lo que realmente se necesita, lo que realmente nos dijeron y lo que nosotros entendimos como un solo entregable, ¿ok? Que sea lo mismo, que esté en perfecta sincronía. Eso buscamos. Bien. Ahora, debemos conocer también la diferencia entre proyectos y operaciones. Son sencillitas nada más. Las operaciones son cíclicas, repetitivas y los resultados son estandarizados. Por ejemplo, una producción en masa. Nosotros en la industria alimentaria, la producción en masa son operaciones, ¿ok? Pero cuando formulamos un nuevo producto, estamos en un proyecto, ¿ok? Aquí hay un pequeño error. En proyectos dice acciones repetitivas. No, es acciones no repetitivas, ¿ok? Los proyectos son temporales y son únicos. Cada acción es diferente, ¿ok? No son repetitivas. Entonces, proyectos temporales únicos, operaciones cíclicos estandarizados, ¿ok? Muy bien. Bajo este criterio, les voy a hacer algunas preguntas y espero que por favor me contesten en el chat o puedan encender su micro también y me digan si lo que ustedes están viendo en pantalla ahorita, que es una gaseosa Inca Kola, ¿es un proyecto o es una operación? Profesor. ¿Sí? ¿Es un proyecto o es una operación? A ver, si no quieren encender su micro a través del chat. Ok, muy Es un bien. proyecto. Ok, son opiniones, ¿sí? Escuchamos a todos, por favor, para tener una idea. Ajá, opiniones divididas. Uno dice proyecto, otros dicen operación. Sí, vamos a esperar por ahí unos 3 comentarios más, a ver. Proyecto, operación, proyecto, operación. Muy bien, muy bien. Muy bien, importante todo lo que menciona. Ok, por aquí hay una respuesta que se acerca más. Ajá, la señorita Stephanie Germán y el señor John Tuanama están muy cerca de la respuesta. Ajá, y la señorita Brigitte también. Es justamente lo que ustedes dicen. Comenzó como un proyecto porque inicialmente se debió formular este producto, ¿cierto? Comenzó como un proyecto, pero si lo evaluamos actualmente, ya estamos en fase operativa, o sea, estamos en operaciones. Ya los cambios que se le hacen al Inca Kola ya no son significativos, sino más bien lo que se hace es producir en masa, ¿no? Cíclicamente, de manera repetida. Ahora, por favor, quienes ya respondieron, perfecto. Ahora vamos con lo siguiente. Les agradezco su participación porque nos permite aclarar, ¿ok? Ahora, en este caso, ¿llegaron a ver ustedes en el mercado a la moradita Inca Kola? ¿O en las noticias de repente? ¿O en la tele? ¿Esto será un proyecto o será una operación? La moradita Inca Kola. A ver, pensemos, por favor. Ajá, eso. Parece que está quedando bastante claro el concepto. El caso de Moradita Inca Kola es efectivamente, o fue más bien, fue un proyecto. ¿Sí? Fue un proyecto. ¿Qué ocurre? Este proyecto
no terminaba hasta que el producto se logra introducir en el mercado. ¿Ok? Se formuló la moradita Inca Kola, pero ellos no contaron con que vivimos en uno de los países más conservadores del planeta y que si coges una bebida nacional y le pones gas, no lo van a tomar. No, no lo van a tomar. Entonces, la moradita Inca Kola tenía un sabor bastante agradable, la verdad. Bueno, no personalmente era aficionado a ella, pero como en el caso de Inca Kola, que sí, por largo es mi bebida preferida. Pero lamentablemente, pues, para los fines del proyecto, se invirtió tanto dinero, ¿sí? En tratar de sacar este proyecto en el mercado y no tuvo aceptación. Entonces, en el momento en el que el mercado dice, ¿sabes qué? No queremos tu producto. Hubo de repente una mala investigación de mercado, pero es algo que puede ocurrir, ¿no? Le pasó a un grande, imagínense. Imagínense lo que puede pasar con un pequeño, ¿no? Siempre pasa. Pero se quedó en fase de proyecto, ¿ok? ¿Se cumplieron con los objetivos del proyecto de formulación? Probablemente sí, pero cuando ya hablamos de inserción al mercado, no fue viable. ¿De acuerdo? No fue viable. Por más marketing que le pongan, por más cosas que hagan, no, no fue viable. ¿De acuerdo? Entonces, quedó en fase de proyecto, ¿ok? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de la vacuna, jóvenes, ¿estamos hablando de un proyecto o de una operación? A ver, pensemos un poquito. La vacuna contra el COVID, ¿proyecto u operación? Proyecto y operación, dicen por ahí. Ajá. A ver, ¿qué dicen los demás? Por ahí dicen unos, actualmente es una operación, otros dicen es operación, otros dicen es proyecto y operación. Ajá. Opiniones divididas, otros dicen que es proyecto, pero la gran mayoría le da que es operación, ¿eh? Muy bien, vamos a explicar el caso de la vacuna entonces. Les agradezco su participación. Muy bien, la respuesta mágica para este caso, ¿sí? La respuesta mágica es depende, ¿sí? ¿Por qué depende? Pues depende de qué vacuna estamos hablando, ¿no? Si es una vacuna que ya pasó toda su fase investigativa, ¿sí? Ya pasó la etapa de investigación y desarrollo, pues estamos hablando ya de la producción en masa de la vacuna. Entonces eso es una operación. Pero en el mundo, ¿cuántas vacunas han pasado esa etapa? Son muy pocas. La gran mayoría de vacunas todavía están en investigación. Entonces están en etapa de proyecto. Entonces, algunas vacunas son proyectos, otras vacunas son operaciones ya, ¿no? Para hablar un poco de marcas eh, y realidad nacional, por ejemplo, Pfizer, ¿sí? Que es la vacuna de Estados Unidos. Pfizer está en etapa de operación ya. Ellos ya tienen su vacuna, ya tienen la fórmula completa, comprobada y todo lo demás. Solamente están en plena operación en este momento, ¿no? Pfizer. Pero si hablamos, por ejemplo, de, ¿cómo se llama esta vacuna? Sinopharm, que es la vacuna que le ha comprado el Estado peruano a China, que es el peor error que ha cometido el Estado en mucho tiempo. Pues esta vacuna está en investigación todavía, no tiene ningún resultado comprobado. Y de hecho, China recién ha salido a decir que tiene menos del 40% de efectividad, contrario a lo que los medios de prensa decían, ¿no? Y lo que el mismo Estado decía. La misma China salió a decir que no tiene efecto su vacuna. Sin embargo, ya vacunaron no sé cuántos millones de peruanos con esa vacuna, ¿no? Entonces, esa vacuna está en etapa de proyecto todavía, no está en operación porque los resultados todavía no son contundentes, todavía no se ha terminado de estandarizar la vacuna. Pues, ¿qué podemos decir al respecto? Lo único que podemos decir es que eh, está en proyecto, no es operación, ¿ok? Alineándonos pues al curso, ¿no? Ya para no hablar un poco de política, de nada de eso, ¿sí? Bien, la película Titanic será proyecto operación.
¿Qué me dicen? ¿Titanic será un proyecto o será una operación? Ajá, unos dicen fue un proyecto. Fue un proyecto, fue un proyecto, fue un proyecto, fue un proyecto. Exacto, fue un proyecto cuando se filmó, ¿cierto? Tener cuidado, por favor, que la película Titanic es diferente al hundimiento del Titanic. El hundimiento del Titanic fue un hecho, ¿ok? No fue un proyecto, no estuvo planificado eso, ¿no? Fue un hecho el hundimiento del Titanic. Sin embargo, cuando ya hablamos de la filmación de la película con los actores y todo, eso es un proyecto. Y ya cuando hablamos de que se estrena la película y se empieza a producir en masa, a reproducir en masa en todos los cines del planeta, 1 y 80.000 veces, ok, eso ya es operaciones, ¿no? Esas son operaciones. Ok, su diploma de profesional técnico, ¿será un proyecto? ¿Será una operación? ¿Sí? La obtención de su diploma de profesional técnico, ¿será proyecto? ¿Será operación? Operación. ¿Cuántas veces reciben ustedes su diploma? ¿Una sola vez o muchas veces? Recordemos que las operaciones son cíclicas, es decir, se repite una y otra vez. Pero si estamos hablando de algo que lo vas a obtener una sola vez después de haber generado un esfuerzo durante un periodo de tiempo, eso es un proyecto, ¿ok? Proyecto, muy bien, muy bien, muy bien. Finalmente, tenemos un matrimonio, ¿ok? Un matrimonio debería ser un proyecto, eso sí le respondo yo, aunque lamentablemente muchos lo ven como una operación, ¿no? Se casan 2, 3, 4, 5 veces, eso no debería ser así, pero lamentablemente es así, ¿ok? Entonces, para cerrar un poco esto, que creo que ya podemos diferenciar mejor entre un proyecto y una operación, vamos a hablar sobre el marco general de los proyectos. Y para esto, esta pirámide de repente va a ser un poco confusa, pero se los voy a poner con un ejemplo, ¿ok? Se los voy a poner con un ejemplo, para que ustedes me entiendan de qué estamos hablando. ¿Cómo se mueven los proyectos en una organización? Digamos que ustedes, a cada uno de ustedes estamos en el curso de productos lácteos, ¿cierto? Ya. Se le ocurre a cada uno de ustedes emprender, ¿sí? En la industria alimentaria y quieren generar una fábrica de elaboración de yogur o de helados, por ejemplo, ¿ok? Cualquiera, de yogur vamos a poner. Quieren poner su fábrica de yogur, quieren vender yogur, ok, perfecto, muy bien. Entonces, toda organización, sea grande o pequeña, debe tener siempre un plan estratégico. ¿Qué es un plan estratégico? Una visión, que es decir, ¿a dónde quieres llegar tú con tu empresa? Una misión, que quiere decir, ¿qué es lo que haces? ¿No? Vamos a ser los mejores vendedores de yogur. Que eso es tu visión, por ejemplo. Los mejores vendedores de yogur de la libertad al año 2024, por ejemplo, ¿no? Esa es una visión. Una misión, somos una empresa que elabora yogur, por ejemplo. Esa es tu misión. ¿Sí? Ok, entonces ya sabes a dónde quieres llegar y ya sabes lo que eres. Dices, ok, nosotros elaboramos yogur, tu misión. Pero para llegar a la visión, que es ser los mejores o ser los más grandes al 2024 productores de yogur, ok, para llegar a eso necesitamos estrategias, ok, no podemos hacerlo así nada más. Entonces, lo que haces es justamente un conjunto de objetivos, te trazas objetivos, dices, a ver, para poder ser los más grandes tenemos que producir tantas unidades por mes, tenemos que tener una planta de producción propia, debemos tener también una marca patentada, debemos tener, etcétera, ¿no? Debemos tener un producto funcional, bueno, levante el sistema inmunológico, por ejemplo, se me ocurre, etcétera, ¿ok? Todos esos pueden ser tus objetivos. Ok, pero cada objetivo se va a derivar en una serie de proyectos. Vamos a tomar un ejemplo. Imaginen ustedes que tomamos como objetivo contar con una planta de producción propia. ¿Ok? ¿Qué tienes que hacer? Primero, primer proyecto, compra de terreno. Segundo proyecto, infraestructura. ¿No? Tercer proyecto, equipamiento.
Cuarto proyecto, de repente, acondicionamiento. Quinto proyecto, licencias. ¿Ok? Tienes 5 proyectos y los 5 proyectos están dentro de este gran grupo que es contar con una planta propia. ¿Ok? Pero estos proyectos en sí están interrelacionados, están relacionados entre sí. Entonces, a los grupos de proyectos, lo voy a poner aquí en el chat ya. Grupos de proyectos relacionados entre sí se le conoce como programa. ¿Ok? Ustedes seguramente se han dado cuenta también en su currícula educativa, les aparece, ¿no? Programa de industrias alimentarias. ¿Qué quiere decir programa de industrias alimentarias? Que dentro de industrias alimentarias hay varios proyectos. En este caso, cada unidad didáctica que ustedes llevan es un proyecto. ¿Ok? Y entonces tenemos proyectos relacionados entre sí, igual programas. Ahora, la suma de programas más proyectos independientes más operaciones, a esto se le conoce como portafolio. ¿Ok? Entonces, en el caso del instituto, por ejemplo, tenemos al programa de industrias alimentarias, al programa de producción agropecuaria y al programa de contabilidad. Pero además, la institución también tiene otros proyectos aparte, ¿no? Como por ejemplo, el proyecto de la jefatura de innovación, de la jefatura de calidad, de todo lo que tiene que ver con acreditación. Son componentes aparte, ¿ok? Que no tienen nada que ver con los programas educativos. Entonces, igual todo eso, si lo sumas, es un portafolio del instituto, ¿ok? Si hablamos de tu negocio, ya imagínate, tienes aquí tu programa de infraestructura. Por otro lado, generas un proyecto para formulación de tu producto, ¿ok? Para la formulación de tu yogur. Y por otro lado, generas otro proyecto para la comercialización de tu yogur, ¿no? Entonces tienes la planta, tienes la fórmula ya y tienes cómo lo vas a comercializar. ¿Qué te falta? La producción en masa. Ok, falta operaciones también. Esa es tu producción en masa. Juntas todo esto y se convierte en el portafolio de tu empresa. Ok, que finalmente se va a derivar, pues, lo que dice aquí en el gráfico, ¿no? En dirección de programas, proyectos y operaciones. Todo esto soportado ¿por quién? Por tus recursos. ¿Y quiénes son tus recursos? No es tu dinero, ¿ok? Según la sexta edición de la guía del PMBOK, recursos se le llama a el talento humano, es decir, las personas, y los materiales, ¿ok? Talento y materiales. ¿Sí? Cuando hablamos de dinero y estamos hablando de presupuesto, eso es otra cosa, ¿ok? Entonces, básicamente nos estamos centrando en esto. Este es el marco general de los proyectos. Así se mueven los proyectos, ¿ok? Por ende, los proyectos que nosotros generemos tienen que estar alineados a lo que quiere la empresa. Imagínense ustedes que quieren ser una fábrica que va a, como ustedes de repente, como el primer ejemplo dice, vamos a comercializar yogur y con eso queremos incrementar nuestros ingresos. Perfecto. Y empiezas a lanzar proyectos de conservas de pescado, proyectos pues de productos cárnicos que no tienen nada que ver con la misión y visión de la empresa. Entonces, esos proyectos no están alineados a la misión y visión de la empresa, por ende no se deben priorizar. ¿Ok? Bien, algo que debemos tener en cuenta también, y bastante en cuenta creo yo, todo emprendedor debe conocer esto, es que nosotros vamos a tener dos grandes grupos de flujo de dinero en nuestra organización, ¿ok? Vamos a tener el grupo que nos va a dar ingresos, que son las ventas, o sea, si no hay ventas no se mueve ninguna empresa, ningún proyecto, ¿sí? Por más que te digan que no, nosotros no vendemos, falso, todos vendemos, ¿ok? Todos vendemos, así que quien te diga que no vende es mentiroso. Todos vendemos, ¿ok? Así que si no te gustan las ventas también, y este es otro tema, si no te gusta vender, pues te recomiendo que aprendas, porque dejarlo así de lado nada más no veo conveniente para tu crecimiento económico, ¿ok? De alguna u otra manera, directa o indirectamente, todos debemos conocer sobre ventas, ¿ok? ¿Qué más? Inversiones, ¿ok?
ventas te da ingresos, inversiones es gasto, ¿ok? Entonces, el ciclo de vida del producto está representado por el volumen de ventas que este producto va a tener en el mercado, en el tiempo, y por ende va a haber dinero suficiente para solventar a la organización. ¿Ok? Si no hay ventas, no se solventa la organización. En el caso de los proyectos se generan, ahí ustedes pueden ver varias curvitas en los proyectos, ¿sí? Se generan para poder hacer viable que se pueda seguir vendiendo. ¿Ok? Si gustan, evaluemos por etapas. Veamos en ventas la etapa de introducción. Ahí no estás vendiendo nada, pero necesitas hacer inversiones. ¿Por qué? Porque si piensas vender a futuro, necesitas tener un producto. O sea, tienes que crear un proyecto de diseño del producto. Y debes crear también un proyecto de repente de construcción de instalaciones. ¿Ok? Construcción de instalaciones. Entonces, estos son gastos o inversiones que tú vas a realizar antes de empezar tus ventas. Teniendo eso, empiezas a vender en el mercado y probablemente en ese lapso también va a haber suficiente ingreso para terminar alguna parte de repente que te haya quedado pendiente en tu fabricación de planta, ¿no? Entonces, las instalaciones de segunda fase, etcétera, ahí, ¿no? En el crecimiento. Posteriormente, el producto se va haciendo conocido y se lanza al mercado de una manera más exponencial y tiene bastante participación. Ok, necesitamos proyectos cortos para poder viabilizar esto, es decir, proyectos de mantenimiento de maquinarias, por ejemplo, o proyectos de rediseño del producto para adaptarnos de repente a alguna normativa, o de repente hacer cambios en las instalaciones para ser más eficientes, etc. Y luego, como es normal, los productos pasan a un proceso de declive. Finalmente, lo que nosotros buscaríamos inicialmente es que podamos generar algunos proyectos para que nuevamente incremente la curva y no pasemos esta fase de declive, sino que más bien se prolongue la madurez, ¿no? Lamentablemente no siempre eso es posible, entonces habrá también que generar proyectos para desmantelar nuestra planta, ¿no? Ya en el momento del cierre, cuando se tiene que retirar el producto del mercado, ¿no? Y esto ha pasado en muchos casos. No sé si ustedes realmente recordarán algunos de los productos más representativos, por ejemplo, en el caso de las bebidas gaseosas, ¿no? Como era la gaseosa Chiqui. No sé si ustedes han llegado a ver eso, pero esta gaseosa Chiqui, o sea, lo consumía todo el planeta de manera masiva, ¿no? Era una adicción consumir una gaseosa Chiqui, pero pasó su ciclo de vida y esa marca ya no existe en el mercado. Y así con eso ha pasado con muchas otras marcas, con muchos otros productos. Por ende, esto tiene que estar perfectamente calculado cuando nosotros entramos a generar un proyecto, ¿de acuerdo? Debemos considerar que el ciclo de vida del producto está muy relacionado con el nivel de ventas y los proyectos está relacionado con las inversiones, ¿ok? Además, aquí les voy a poner estos dos ejemplitos. Les hago una pregunta. Quiero por favor que me respondan en el chat. ¿Será lo mismo gestionar un proyecto de construcción, por ejemplo, de su casa, de alguno de ustedes, a gestionar un proyecto tecnológico de repente del desarrollo de una app? ¿Necesitaremos los mismos conocimientos o es diferente? ¿Qué me dicen? ¿Es igual o es diferente? Por favor, coloquen en el chat. ¿Es diferente? Por ahí dicen. Diferente, diferente, diferente. Excelente. Ahora, yo creo que esa pregunta de repente se caía de madura, ¿no? O sea, todos sabemos que es diferente. ¿De acuerdo? Gracias, gracias. Todos sabemos que es diferente. Ahora, lo que les pregunto es, ¿en qué se diferencia? A ver si alguien me puede dar su opinión, por favor. ¿En qué Profesor, se diferencia? Sí, te escucho, Herly. Profesor, ¿se puede dar una diferencia que en calcular una casa es tener dinero y después un proyecto, por ejemplo, tienes que tener investigación específica para poder llegar al objetivo que vas a querer lograr? Ya.
Bueno, pero no me quedó claro cuál era la diferencia, Herly. La diferencia entre uno y otro, ¿cuál es? Ajá, por ahí Stephanie Germán tiene una idea bastante interesante. Sí, Herly, escríbelo mejor, porfa, porque te escucho entrecortado también. Eh, a ver, Stephanie nos da una orientación muy cercana a lo que realmente es lo que les voy a mencionar, ¿no? Sin embargo, bueno, inicialmente, si nosotros tendríamos que escoger una palabra, pueden seguir escribiendo sus respuestas, no hay ningún problema. Pero si nosotros tuviéramos que escoger una palabra que resuma cuál es la gran diferencia, es la capacidad de adaptarse a los cambios, ¿ok? La palabra cambio es la respuesta, ¿ok? El cambio es la respuesta, el cambio es la diferencia. ¿Por qué? Tiene que ver mucho con lo que ha dicho Stephanie, pero lo vamos a ir entendiendo poco a poco, ¿sí? Eh, Vamos a poner un ejemplo de una construcción, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de una construcción, imagínense ustedes que Dios mediante logran conseguir su terrenito para ustedes mismos y pues tienen un trabajo suficiente para poder construir su casita, ¿no? Ok, perfecto. Ustedes llegan pues a un consenso con su pareja en su momento, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a construir una casa de 3 pisos, ¿ok? Vamos a construir una casa de 3 pisos. Esta casa de 3 pisos va a tener determinadas características que ustedes mismos van a definir, ¿de acuerdo? Entonces, ya perfecto, empieza la construcción y en el lapso de la construcción, cuando ya ustedes están construyendo el tercer piso, a la pareja de ustedes le llega un dinerito extra, ¿no? Le llega un dinerito extra y les dice, eh, tenemos este dinero, así que hay que construir 3 pisos más. Pregunta, ¿eso es posible? Ya tú estás en el tercer piso, ¿ah? De construcción. Y su pareja les dice, tenemos más dinero, hay que construir 3 pisos más. ¿Eso es posible? ¿Qué me dicen? No, profesor, No, ¿cierto? ¿Por qué no será posible eso? porque ya está planificado para 3 pisos la casa. Exactamente, exactamente. Esa es la respuesta. Porque ya ustedes han hecho una planificación previa, como nos decía Stephanie, como nos dice Herly. Ustedes ya han planificado, han hecho un estudio, han distribuido la estructura, han hecho todo lo que requiere, inclusive las bases, relacionados a estos 3 primeros pisos. Y 3 pisos más encima podría generar incluso un accidente, ¿no? Se podría caer la casa, se podría cuartear, etcétera. Podría haber muchas cosas porque no se planificó desde el inicio en función a eso, ¿ok? Entonces, un proyecto de este tipo, ¿qué tanto se adapta al cambio? ¿Será muy flexible o será más rígido? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Este proyecto de construcción se adaptará bien a los cambios o es más rígido? A ver, veo que están escribiendo. Escriban, no hay ningún problema. Manden su respuesta nomás. ¿Es más rígido o es más flexible a los cambios? Es más rígido. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, jóvenes. Este proyecto es más rígido. Lo cual no quiere decir que sea absolutamente rígido. O sea, si tú me dices, ¿sabes qué? Bueno, tenemos más presupuesto, hay que pintarle con una pintura que sea de mejor calidad, eso sí se puede, ¿cierto? Ese cambio se puede aceptar. Pero construir 3 pisos, o sea, el proyecto inicial, generarle un cambio tan drástico, eso no se puede.
¿ok? Es un poco más rígido. La flexibilidad es muy poca, ¿sí? Es muy poca, como bien ustedes lo dicen. Ahora pasemos al lado derecho. Lo que ustedes están viendo en pantalla es la forma en cómo se prototipan las apps que ustedes tienen en su celular, por si acaso, ¿ok? Lo que ustedes están viendo es un prototipo. La pregunta es, ¿ustedes se han dado cuenta que cada cierto tiempo a sus celulares les llega una notificación que dice, tienes que actualizar tu Android o tienes que actualizar tus aplicaciones? ¿A quién le ha pasado eso, por favor? ¿Quién me dice? Y a los que le ha pasado, ¿en cuánto tiempo les pasa? ¿Cada cuánto tiempo les llega esos mensajitos? Ajá, a todo el mundo le ha pasado. Ok, claro, es que esa es la idea. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa cuando actualizas estas aplicaciones? Te vas a dar cuenta de que la empresa, que obviamente es dueña de esta app, ¿no? Eh, te actualiza la aplicación y te agrega nuevas funcionalidades. Una nueva funcionalidad, por ejemplo, te añade, ¿no? Que ahora, por ejemplo, puedas enviar stickers, ¿no? Sí, le estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Así como pasó en el caso, por ejemplo, de cada mes les llega para actualizar, ¿cierto? Cada mes, sí, por ahí veo cada mes, a veces cada semana, a veces cada 2 semanas, dependiendo pues de el tipo de equipo que ustedes tengan, el Android con el que cuenten, las aplicaciones que tengan, algunos cada 6 meses. En realidad esto es muy iterativo, o sea, no es definido, si se dan cuenta. Pero si se dan cuenta, lo que sí pueden notar es que en cada una de esas veces que les llega el mensaje, ustedes están expuestos ¿a qué? A que se produzcan cambios en sus aplicaciones. Se incorporan funcionalidades, hay cambios. Entonces, cada semana, cada 2 semanas, cada 3 meses, cada mes, cada 6 meses, como algunos dicen, pero siempre están constantemente generando cambios. Pregunta, ¿una construcción te puede aguantar cambios cada mes? ¿Te puede aguantar cambios cada semana? No te aguanta, ¿cierto? Entonces, si las aplicaciones, si los prototipos tecnológicos, por ejemplo, o si los mismos productos alimentarios pueden aguantar cambios, ¿sí? Pueden aguantar cambios tan seguidos, ¿será lo mismo gestionar ese tipo de proyectos que una construcción? No es lo mismo, ¿de acuerdo? No es lo mismo, como ustedes bien lo dicen, no es lo mismo. Por ende, es que nosotros debemos entender que existen varios enfoques de proyectos, a lo que nosotros llamamos enfoques de desarrollo. Y aquí vamos a poder identificar 3 grandes grupos, ¿sí? Tenemos los proyectos tradicionales, ¿sí? Los proyectos tradicionales, que son los proyectos tipo construcciones, por ejemplo, que son más rígidos, ¿no? Más estrictos, no se puede tanto generar cambios. Sí se puede generar cambios, pero son cambios pequeñitos que no afecten mucho al proyecto, ¿cierto? Que no afecten mucho al proyecto. Esos son los proyectos más tradicionales. Y por otro lado están los proyectos ágiles que te dicen, oye, bienvenido a todos los cambios que quieras, ¿eh? Por si acaso. Tú que eres mi cliente, ven, siéntate acá a mi lado, vamos a ver en qué más podemos mejorar, ¿no? Y están constantemente generándote incrementos, incrementos y cambios y añadir funcionalidades de funcionalidades de funcionalidades. ¿Ok? Esos son proyectos ágiles. Es otro tipo de características. Mientras que los tradicionales son más rígidos, a los tradicionales también se les llama, jóvenes, aquí lo voy a poner en el chat, se les llama proyectos en cascada o también proyectos waterfall, ¿ya? Proyectos waterfall o en cascada. Son los proyectos tradicionales. ¿Ok? Y los proyectos agile son los proyectos ágiles, pues, ¿no? Ahora, existe una línea muy delgada entre estos dos, que justamente, ¿quién está en esa línea muy delgada? Una de las principales industrias entre lo tradicional y lo ágil es la industria alimentaria, ¿ok? Nosotros no somos 100% ágiles ni 100% tradicionales, estamos en el centro. Entonces, manejamos nosotros metodologías híbridas, híbridas. Y de hecho, la participación de las metodologías está más o menos distribuida así en cuanto a industrias en el mercado. Por un lado, tenemos proyectos que se manejan de manera predictiva en un 44%,
un 30% se generan a través de metodologías ágiles y un 20% en función de metodologías híbridas. Y este 6% son en base a ninguna de estas otras metodologías, sino son más proyectos intuitivos, ¿sí? Que no responden a ninguna de estas metodologías, sino que más bien se manejan muy específicamente de acuerdo a su naturaleza particular, ¿sí? Pero no están avalados o reconocidos de repente por alguna organización internacional. En cambio, los proyectivos ágiles e híbridos, sí. ¿De acuerdo? Desde ese punto de vista, pues, con el crecimiento de la tecnología se entiende de que este 30% de ágiles va a aumentar y con el crecimiento de la industria alimentaria también este 20% de híbridos probablemente va a aumentar, ¿no? Y no quiere decir que en cantidades los proyectos predictivos vayan a disminuir, sino que los porcentajes de las metodologías ágiles e híbridas van a incrementarse, ¿no? Van a crecer más rápido. ¿Ok? Entonces, es un panorama más o menos de ese tipo el que se está mostrando. Ahora, hay muchas metodologías ágiles. Yo les voy a mencionar aquí nada más por cultura general algunas, pero no las vamos a desarrollar todas, sería imposible en este poco tiempo que tenemos. De hecho, miren, ya el tiempo se voló, son 2:20 y nos falta muchísimo, ¿no? Y solamente tenemos hasta las 3:15, creo. Pero bueno, las metodologías ágiles, básicamente, bueno, aquí están las más importantes, ¿no? Scrum es la más importante, pero también tenemos pues Kanban, Scrumban, que son hibridaciones entre ellas, Extreme Programming, Growth Hacking, de repente Design Sprint. Bueno, hay muchas metodologías. Y bueno, el 11º State of Agile Report, en donde habla sobre las escalas de metodologías ágiles más utilizadas, ponen a Scrum en segundo lugar, ¿no? Es decir, hay una metodología que es ágil también y que también tiene esa misma participación ya que Scrum, que es el SAFe, ¿no? El Scale Agile Framework. Que básicamente todos tienen los mismos conceptos, ¿ah? Solamente cambian de repente los enfoques. Se utilizan, son adaptaciones en realidad de acuerdo al tipo de proyecto, ¿no? Por ejemplo, Scrum es muy bueno para trabajar proyectos tecnológicos, es demasiado bueno. Pero, por ejemplo, Lean Management o Lean Startup es excelente para generar proyectos de negocio, ¿no? Modelos de negocio, startups, etcétera, ¿no? Y bueno, así también hay muchas versiones que en realidad, por ejemplo, Discipline Agile básicamente es una metodología que engloba todas las que están arriba, ¿no? Es una metodología más completa, pero también por ser más completa, pues requiere de mayor estudio, ¿no? Aquí de lo que se trata es de tratar de ser ágiles. Solamente eso es lo que les puedo mencionar por el momento. Ahora, vamos a hablar sobre la diferencia. Aquí tenemos un cuadro que se ve feazo, yo lo sé, pero les voy a explicar con un ejemplo bien facilito para que ustedes entiendan qué significa esto, ¿ya? La principal diferencia entre los proyectos Agile y Waterfall, ya lo vimos, es los cambios, ¿cierto? Pero hay otra diferencia muy importante, que es en el momento, aquí lo voy a poner en el chat, ¿ya? El momento en el que interviene el usuario, ¿sí? El momento en el que interviene el usuario, el cliente, el principal interesado, ¿ok? ¿Por qué? Se lo voy a comentar así de una manera muy rápida, ¿ya? Imagínense, a ver, la construcción de una planta piloto de industrias alimentarias, así como nosotros tenemos ahí en el instituto, ¿ya? ¿Cómo sería si nosotros generamos esta planta piloto de manera waterfall, o sea, de manera predictiva, tradicional? Sería que nosotros nos sentemos en una reunión y ahí, en esa reunión, el director de proyectos esté recopilando uno por uno todos los requisitos que necesita para poder construir esta, esta planta piloto. Después de esa reunión, el equipo de proyecto, ya con los requisitos que se han recopilado, empieza a construir, ¿sí? Planifica y construye, 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 hasta que la planta piloto está completa y recién ahí
vuelves a llamar al usuario y le dices, oye, ya está tu planta completa, ven, revisa si todo está bien. Y es ahí donde el usuario va a decir, oye, pero aquí le falta esto, y esto de acá, y esto otro. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le pusiste este material? ¿Por qué no hiciste eso? Ok, ¿eso pasó por qué? Porque lo generaste como un proyecto predictivo, ¿sí? Donde la rigidez de los cambios se ajusta a la planificación, ¿sí? Lo planificado es lo que se debe ejecutar, mejor dicho. Y el usuario interviene ya cuando tienes todo listo. Recién ahí, pero cuando ya está todo construido y quieres hacer un cambio, los cambios te salen más caros y más caros y más caros, y también puedes generar mayor cantidad de errores. ¿Ok? ¿Qué pasa en un proyecto ágil? El proyecto ágil es más social, ¿no? El proyecto ágil te dice, oye, vamos a construir vamos a hablar de un alimento, ¿sí? Vamos a hablar de un alimento. Vamos a elaborar una barra energética en base a cañigua, por ejemplo, ¿no? O ya, estamos en productos lácteos. Vamos a elaborar un yogur en base a leche de cabra, ¿ok? Yogur en base a leche de cabra, perfecto. Y vas y muestras 10 personas, por ejemplo. Por favor, ¿usted consume leche de cabra? Sí, yo consumo leche de cabra. Ok, venga. ¿Usted consume? Sí, venga para acá. ¿Esta otra persona? Venga para acá, por favor. Vengan todos ustedes. 10 personas, ¿ya? Vengan, siéntense acá. Nosotros vamos a ir elaborando el producto, ¿sí? Hacemos una primera corrida hoy, ¿sí? Les damos a probar el producto en este momento, hoy mismo, ¿sí? Y ustedes nos dicen, está rico, está feo, agrega esto, quita esto. Ok, al día siguiente vienen nuevamente, elaboramos con las nuevas modificaciones y le damos a probar el yogur de leche de cabra. ¿Está bien? ¿Está bien lo que ustedes nos dijeron? ¿O qué ponemos, qué quitamos, qué hacemos? Ok, toda esa retroalimentación, nuevamente, tercer día. Vengan nuevamente, prueben el producto. ¿Está bien? ¿Ahora sí lo sienten bien? Y así sucesivamente. Entonces, desde los primeros momentos, en el equipo de proyecto se trabaja con personas que son los usuarios o representan a los usuarios. De tal manera de que se hace una co-creación aquí. Y nosotros, desde el primer producto viable que tenemos, que es un yogur base de repente, lo tenemos ahí al usuario para decirle, ¿sabes qué? Prueba, 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 prueba. Y el usuario nos va dando retroalimentación para nosotros ir mejorando el producto. ¿Qué pasaría si nosotros trabajamos un alimento de esa manera? ¿Se podría trabajar? Sí, se podría trabajar, pero sería muy ágil. Por eso que nosotros trabajamos en medio, ¿no? Primero hacemos las primeras corridas y luego tenemos todo un grupo de experimentos y los pasamos a degustación. ¿Ok? De eso recopilamos la información y nuevamente hacemos otras corridas, pero más distanciado en tiempo. ¿Ok? Por eso es que estamos en una metodología híbrida. No somos ni ágiles totalmente, ni predictivos totalmente, porque documentamos las cosas, pero también requerimos de la intervención de los usuarios. Ahora, imagínense ustedes construir una planta piloto con una metodología ágil. Sería un caos, porque todo el tiempo el cliente te va a estar diciendo, oye, este ladrillo ponlo de costadito, por favor. Este ladrillo no, me parece que está feo, cámbialo, pongo otro ladrillo. O sea, terminaríamos en 20 años una construcción, ¿de acuerdo? Porque el cliente siempre va a querer diferente, 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 y los presupuestos los van a disparar. ¿Ok? Entonces, la diferencia número uno, recordemos, es la adaptación a los cambios. Número dos, es el momento en el que participa el usuario. Mientras que en Ágiles está desde el principio y durante todo el proyecto, en Waterfall está el principio, luego se va, generas, ejecutas el proyecto y luego viene para la primera entrega que tú vas a hacer. ¿De acuerdo? Esa es la principal diferencia, ese es el resumen de este gráfico. Con todo esto previo, hablemos de innovación ahora sí. Ya hablamos de lo que son proyectos, ahora hablemos de innovación. Y para hablar de innovación, tenemos que saber que si buscamos resultados distintos no podemos seguir haciendo lo mismo, porque nos va a llevar hasta el mismo punto en el que ya estamos, ¿ok? Innovar implica destapar un poco la creatividad y nosotros ponernos, digamos, en múltiples escenarios para poder resolver problemas, que es finalmente lo que nosotros buscamos, ¿no? De una manera diferente a la que ya se conoce. Ahora,
¿Qué es innovación? Probablemente innovación sea todo lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿ok? Innovación son ideas, es generar valor, es generar negocios, es generar políticas, productos, organización, es generar cambios, es generar oferta, añadir un plus al mercado, generar nuevos procesos, tener productividad, ¿no? Generar proyectos de cambio, aprovechar el tiempo, el financiamiento, la economía y la producción. Todo eso es innovación. Y si ustedes quitan un componente de lo que ustedes están viendo acá, probablemente van a tener una innovación incompleta, ¿sí? ¿Qué más debemos saber de la innovación? Bueno, las Naciones Unidas han establecido 17 objetivos que nosotros debemos orientar para desarrollar nuestros componentes, tanto de mercado como empresariales, hasta el año 2030. O sea, cuando nosotros queramos innovar o crear algo o hacer algo, debemos hacerlo en función a estos 17 objetivos del desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? Eso se da ahorita y ustedes lo van a conocer en este momento si es que ya no los conocen, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible que debemos atender básicamente, bueno, primero les menciono los 17 cuáles son, ¿ok? El primero es fin de la pobreza, el segundo es hambre cero, el tercero es salud y bienestar, el cuarto es educación de calidad, el quinto es igualdad de género, el sexto es agua limpia y saneamiento, el séptimo es energías asequible y no contaminante, el octavo es trabajo decente y crecimiento económico, el noveno es industria, innovación e infraestructura, el décimo es reducción de las desigualdades, el onceavo es ciudades y comunidades sostenibles, el doceavo es producción y consumo responsables, el treceavo es acción por el clima, el catorceavo vida submarina, quinceavo vida de ecosistemas terrestres, dieciseisavo paz, justicia e instituciones sólidas, y el último es alianzas para lograr objetivos, ¿de acuerdo? Esos son los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, cuando hablamos de startups, que son básicamente empresas que se generan a partir de innovación, que nosotros vamos a generar probablemente en esta unidad didáctica, debemos priorizar algunos que son los que principalmente podríamos atender. Por ejemplo, estos primeros cuatro, que son fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar y educación de calidad. ¿Recuerda cuando vimos el tema de los ejes estratégicos? Ok, los ejes estratégicos básicamente están enmarcados en estos cuatro aspectos. Y básicamente ustedes, jóvenes, desde un proyecto que parte de la industria alimentaria, tranquilamente pueden generar una solución transversal a estos cuatro objetivos, ¿ok? Entonces, cuando vayan a juzgar su proyecto, cuando estén en una etapa de ideación, que de hecho va a ser lo que vamos a hacer la siguiente semana, pues básicamente tienen que ponerse en el hipotético de pensar, ok, mi proyecto, ¿cómo termina con la pobreza? Ok, mi proyecto, ¿cómo termina con el hambre? Mi proyecto, ¿cómo aporta a la salud y el bienestar? Mi proyecto, ¿cómo aporta a la educación? ¿De acuerdo? Y de esa manera vamos a poder definir mejor las cosas. Sin embargo, también vamos a tener estos otros 5 objetivos de desarrollo sostenible que también podríamos tocar, ¿no? Por ejemplo, generar trabajo decente, industria e innovación, reducción de desigualdades, ciudades sostenibles y producción y consumo responsables. Que van bien, pero si ustedes se dan cuenta, los 4 primeros son más fuertes, más contundentes en cuanto a los proyectos que se pueden derivar de la industria alimentaria. ¿De acuerdo? Esta diapositiva van a quedar con ustedes, así que no se preocupen. Ahora, ya tenemos los ODS, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible claves. Sin embargo, esto debemos interceptarlo con los objetivos de nuestro proyecto, la viabilidad técnica del proyecto, la sostenibilidad del proyecto y la rentabilidad del proyecto. Es decir, los objetivos, ¿qué es lo que queremos? La viabilidad técnica es si lo podemos hacer. La sostenibilidad es si se va a poder mantener en el tiempo y la rentabilidad es si vamos a poder ganar dinero con eso. ¿De acuerdo? En este centro deben estar ustedes con su proyecto. ¿Ok? En el centro deben estar ustedes con su proyecto. Y eso es lo que vamos a buscar. Ok. Les voy a poner rápidamente un video, por favor. Les voy a pedir que en el chat
me escriban en caso de repente no se escuchara, me escriben en el chat, ¿ya? Les voy a poner un video, dura 2 minutos nada más, pero es importante para que ustedes sepan más o menos el contexto en el que nos encontramos, ¿de acuerdo? ¿Por qué innovar? En el mercado actual la competencia empresarial va en aumento. Ahora no solo existe competencia local, sino que como empresarios tenemos competencia. No se escucha nada. ¿No escuchan? Sí, profesor, está quedado silencio. Ah, no se escucha el video, qué raro. A ver, déjenme un segundo. Déjenme un segundo y me confirman, por favor, ¿ya? Un segundito, un segundito. Un segundito. ¿Ahí me escuchan? ¿Escuchan el video? No, profesor. Aún no, profesor. Sí están escuchando sus compañeros, dice. No, profesor. No se escucha, profesor. A ver, jóvenes, parece que algunos no pueden escuchar por temas de señal porque hay varios que sí están escuchando, ¿ya? Entonces, estas diapositivas yo las voy a colgar en el grupo de WhatsApp para que ustedes también puedan acceder al video. Y también les voy a compartir desde el canal de YouTube también el video para que lo puedan ver. Así que no se preocupen, ¿ya? Lo que me interesa por el momento, lo que me interesa por el momento es que los que al menos sí pueden escuchar terminen de ver el video y luego comentamos, porque solamente son 2 minutos, ¿de acuerdo? Por ahí dicen algunos que sí tienen señal, pero no se escucha. Bueno, ya esa es cuestión de la plataforma de repente, ¿no? Porque si hay estudiantes que escuchan, entonces quiere decir que el video se está transmitiendo, pero parece que no se recibe, o de repente es porque no tienen la app, no sé. Sí, no podría precisar ahí. Vamos a terminar de visualizar al menos el video, ¿sí? Los que no pueden escuchar y bueno, los que sí pueden escuchar traten de aprovechar el video, son solamente 2 minutos. Es informativo, no es nada de contenido profundo, digámoslo así, ¿no? Solo informativo. Y bueno, igual el video se los paso de aquí al grupo de WhatsApp para que lo puedan descargar, ¿ok?
Muy bien, jóvenes, ese fue el video. Era netamente informativo, como les mencionaba. Sin embargo, pues, de todas maneras se los voy a pasar para que lo tengan ahí. Bien, ¿qué debemos saber? Debemos saber que hay un ciclo de la innovación que parte desde las necesidades del entorno, ¿de acuerdo? La necesidad del entorno es lo primero siempre. Nosotros debemos centrarnos en conocer bien a nuestro entorno, en generar empatía con el entorno y en función a esa empatía que generamos, pues establecer una base de conocimiento que puede ser conocimiento ya investigado por otros autores o también podría ser conocimiento que nosotros generemos a través de investigaciones, ¿no? Y en función a esa investigación, a esta base de conocimiento, profundizar un poco más para establecer cuáles son las alternativas que deberían, pues, solucionar esta necesidad, ¿no? Y empezar a desarrollarlas. Una vez desarrolladas, se establece la hipótesis de cuál sería la que mejor resolvería el problema y en función a eso tenemos un proyecto de innovación. Nuevamente, tenemos el proyecto de innovación, este proyecto se implementa, se soluciona esa problemática, pero se generan o se derivan seguramente otras más. Entonces, se vuelve a completar el ciclo nuevamente. Cuando hablamos de ciclo de la innovación, estamos hablando de esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la innovación tradicional y la innovación actual? Miren, la innovación tradicional funcionaba de esta manera, ¿sí? En donde se hacía investigación, desarrollo y luego la innovación. Y seguramente ustedes habrán visto, pues, en las empresas, ¿no? El famoso departamento de I más D más I, ¿no? Aquí lo voy a poner. Sería I más D más I. Uy, está al revés, creo. Ok, el famoso departamento de I más D más I se centra en trabajar de esta manera, ¿no? En función a la realidad de la empresa, estableces proyectos de investigación y luego los filtras para obtener, para desarrollar una idea, ¿no? La desarrollas, la pruebas y a partir de eso generas un proyecto de innovación que te permita lanzar un producto al mercado. ¿Ok? Eso es lo que se hacía tradicionalmente, de hecho se sigue haciendo hasta ahorita. Pero lo que no cuentan las empresas es que tienen ellos algo que es justamente lo que dice aquí abajo. Ustedes ven que se forma como un embudo, ¿cierto? Este embudo está conformado por las limitaciones de la firma. ¿Qué quiere decir las limitaciones de la firma? Quiere decir que la empresa investiga todo sesgadamente desde su propia realidad o coyuntura para resolver problemas específicos de ellos y probablemente también para eh, atender una realidad específica que ellos han identificado, que le funciona bastante bien para empresa, ¿no? Pero cuando hablamos de una innovación disruptiva, generalizada, transversal, estamos hablando de algo mucho más profundo, ¿sí? No solamente de resolver los problemas de una empresa. Entonces, ¿qué ocurre con la innovación tradicional? Encaprichas la innovación porque la limitas ¿a qué? La limitas a circunscribirse en tu propia realidad como empresario, como empresa. Dices, ok, esta innovación se va a generar, pero con los recursos que tengo, con la información que tengo, con los proyectos que yo tengo, con todo lo que yo tengo, y solo con lo que yo puedo hacer. ¿Ok? Encaprichas la innovación, limitas de repente su efecto. No hay cocreación, ¿sí? Esto es algo muy importante. ¿Qué es la cocreación? Es cuando tú, para poder generar una idea, lo mismo que se hacía, por ejemplo, en las metodologías ágiles, ¿no? Para poder generar una idea, recibes retroalimentación de tu cliente o de tu usuario. ¿Okay? Ellos no hacen esto, ellos plantean, identifican problemáticas y plantean proyectos de investigación y en función a esto resuelven en función a sus resultados, ¿no? Pero en ningún momento yo veo aquí que, por ejemplo, salga el investigador a preguntar al entorno social, a decirle, pues, oye, ¿qué necesitas, no? Y muchas veces nosotros asumimos realidades que no son ciertas, ¿no? Asumimos que hay realidades que no son ciertas. Nosotros podemos ver un problema y de repente el pueblo no ve un problema, ve una solución o ve una forma de vida diferente, ¿no? O de repente nosotros podemos creer que la gente quiere algo, un producto específico, y cuando vamos a la gente no
No necesita eso. Y eso es lo que ocurrió con el caso de la moradita Inca Kola, pues, ¿no? Dijeron, tenemos tecnología para generar una nueva gaseosa y podemos hacerlo como una bebida nacional. Y solamente se escucharon entre ellos, ¿no? Dentro de la empresa. Generaron el producto, lo lanzaron al mercado y el mercado les dio una cachetada, pero tamaño del mundo, ¿no? Y les dijo, ¿y qué les pasa a ustedes? ¿Por qué me echan gas a mi chicha morada? ¿No? Entonces, en un acto de rebeldía, el pueblo sepultó esa idea, ¿no? Sin embargo, ya se había hecho todo el gasto. Imagínense ustedes si antes de hacer todo eso, si antes de gastar los 20.000 millones que gastaron, le hubieran dicho, hubieran hecho una encuesta a 300 personas o a 500 personas o a 1.000 personas y le hubieran dicho, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parecería una Inca Kola con sabor a chicha morada y gaseosa, ¿no? Y con gas. Y ahí nomás el pueblo le hubiera dicho, no, ¿qué te pasa? ¿Por qué le vas a echar gas? ¿No? La idea es que sea algo natural. Y ahí nada más de saque hubieran sabido de que el proyecto no iba, ¿no? Entonces no hay co-creación aquí en la innovación tradicional. Limitas el feedback, no tienes retroalimentación justamente de los usuarios o del mercado hasta que ya tienes tú el producto en el mercado, ¿no? Ahí recién te empiezan a decir, oye, no me gusta. Y ese es el problema, pues, mucho gasto. Pierdes agilidad porque definitivamente esto toma un tiempo, ¿no? Es como que tú dices, ya, identificar la necesidad hoy. Para solucionarla necesito lo que ha pasado con las vacunas, por ejemplo. 4 años para poder sacar una vacuna efectiva. Por favor, pues, ¿no? La gente no te va a aguantar 4 años, ¿no? Y aceptas falacias como certezas tomando el tema de las vacunas también, porque ellos asumieron que cuando empezaron su investigación los científicos, asumiendo de que no iba a intervenir ninguna otra variable a tallar y que iban a poder solucionar el problema del COVID, ¿no? ¿Y qué es lo primero que hizo el COVID? Mutó, ¿no? Mutó y lo que investigaron se fue al tacho, ¿no? Así de simple, así de simple. El COVID nos está enseñando a ser más ágiles y a no asumir cosas que no son. La customización limitada, ¿por qué? Porque aquí, después de todo lo que tú haces, sacas un producto estándar y lo masificas. La customización apuesta por sacar productos personalizados, pues, ¿no? Y una empresa de producción en masa no puede hacer eso. Muy difícil. Lo intentó hacer Coca-Cola poniendo nombres a las etiquetas. Y como ustedes verán, ya no ven nombres en las etiquetas. O sea, no les fue bien. Muy bien. Además, limitas el impacto en los stakeholders porque te centras solamente, principalmente, digamos así, en solucionar problemas puntuales tuyos y no en los de los demás. ¿Cómo es la innovación el día de hoy? La innovación del día de hoy se llama co-innovación y tiene este mecanismo. Desde la concepción de la idea, las ideas internas se contrastan con las ideas externas de otros grupos de interés fuera de la organización. Y desde ahí se llega a un consenso de un grupo de ideas que pasa por un proceso de filtro, digámoslo así, a través de, primero, evaluar cuáles son las más costo eficientes, evaluar cuáles son las que tienen menor riesgo de innovación, evaluar cómo se va a llegar a los clientes y cómo se va a generar una afinidad con ellos, ¿sí? O retención con ellos. Y luego recién ya llegamos a la co-creación propiamente dicha, fortaleciendo después de todos los puntos atrás, con nuevamente nuestros stakeholders externos e internos, y con esto generamos mercados existentes, específicos, pero que necesitan nuestro proyecto, y creamos nuevos mercados, ¿no? Que permitan, pues, ampliar nuestro espectro de impacto, ¿no? Entonces, la innovación actual es una co-innovación que se ve como en este gráfico, ¿ok? No es todo la empresa, no es yo tengo esta idea, no. Eso no es así, ¿ok? Quien piensa de esa manera no le va a ir bien. Aquí se trata de consenso. Y justamente por eso es que les dije que este semestre está prohibido trabajar individual o de 2. Mínimo tienen que ser 3 en cada equipo. Ya seguramente, bueno, sí me han mandado por ahí la lista de los integrantes, pero seguramente
alguno de ustedes que está escuchando no tiene grupo todavía, por favor, si algo de eso hubiera, pueden comunicarse con su delegada, la señorita Flavia, para que los pueda anotar y me pueda pasar la lista de quienes no tienen grupo. ¿Ok? Bien. A ver, hablemos de alternativas ágiles de innovación. Bueno, escuchen, este método, Design Thinking, que es el más sencillo y a la vez el más potente y contundente de todos los métodos ágiles, es con el que vamos a trabajar este semestre. ¿Ok? Design Thinking. Empatizamos, es decir, conocemos a nuestro entorno, las necesidades, recopilamos toda esa cantidad de necesidades que tienen y definimos un problema específico que podamos resolver. En función de este problema, creamos posibles soluciones, 2, 3, 4, 5, 10 posibles soluciones y las valoramos, ¿sí? Cuáles son las más costo eficientes, cuáles son las mejores, etc. Una vez que tenemos la mejor idea, prototipamos, es decir, esa idea la plasmamos en algo físico, tangible, visible. Y una vez que tenemos este prototipo, nos vamos inmediatamente a hacer la evaluación con los interesados que en primer lugar habíamos desarrollado o identificado la necesidad, ¿no? Y hacemos la evaluación y le damos a probar, lo damos a ver, le damos a conocer lo que hemos hecho para ver y para estar seguros de si es que ellos realmente consideran que ese prototipo representa una solución para su necesidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en resumen, ¿ya? Pero hay otras metodologías, por ejemplo, Scrum, ya la conocen ustedes conocen de Scrum. De hecho, nosotros hemos realizado el gran reto el año pasado de sacar productos de la industria alimentaria con metodología Scrum, que es una metodología que se utiliza para desarrollar software. Pero sí se puede, y lo logramos hacer, ¿no? Lo logramos hacer. ¿Qué más? Tenemos Lean Startup. Esta metodología Lean Startup es más sencilla todavía que Design Thinking, pero nosotros lo vamos a utilizar como herramienta parte de Design Thinking. Porque si ustedes se dan cuenta, Lean Startup tiene solamente 3 componentes fuertes: construir, medir, aprender. Construir es como prototipar en Design Thinking. Medir es como evaluar y aprender es como nuevamente empatizar y volver al ciclo, ¿no? Entonces, Design Thinking va a incluir también un análisis Lean Startup que nosotros vamos a realizar. Pero no perdamos de foco que la metodología que vamos a usar es Design Thinking. Y bueno, después ya cuando los proyectos están más validados, de hecho les comento, creo que ya les comenté que a través de la jefatura de innovación vamos a crear el departamento, perdón, la Startup Virú, ¿sí? Para que puedan acelerar sus modelos de negocio. Entonces, ahí ya se aplica esta metodología que es Growth Hacking, que básicamente, en resumen, te permite hackear el sistema eh, de tal manera de que un proyecto que debería ser viable en 10 años lo puedas hacer viable en 2 meses, ¿no? Growth Hacking se centra mucho en la data, pero también requiere mucha información, pues, ¿no? Es súper interesante y bueno, eso lo vamos a aplicar ya solamente con las empresas o con los emprendimientos de ustedes, que ustedes generen y que veamos que efectivamente pueden pasar a una etapa de aceleración. ¿Ok? Entonces, finalmente vamos a encontrar que existen metodologías de este tipo y que se pueden hibridar entre ellas, ¿no? Se pueden mezclar entre ellas y te vamos a tener un panorama de este tipo, ¿no? Que nuestras metodologías de trabajo se van a hacer así. Pero la pregunta que yo les hago es, ¿creen que lo que están viendo en pantalla aún así sigue siendo ágil? Esa es una cuestión muy importante que nosotros siempre debemos cuestionarnos, porque el generar innovación teóricamente debería ser ágil, ¿no? Debería ser ágil, pero por más ágil que sean las cosas, no podemos no podemos evitar, digamos, obviarnos algún paso, ¿no? No podemos obviar algún paso. Tenemos que concretar los modelos como realmente funcionan. Y bueno, es un consejo que yo les doy. Nosotros vamos a trabajar a nivel de Design Thinking en esta primera etapa. La parte amarilla y la parte verde, esto ya lo vamos a ver, e inclusive la parte celeste, ya lo vamos a ver a través de la jefatura de innovación para poder madurar las ideas, ¿ok? Design Thinking es lo que vamos a trabajar en esta unidad didáctica. Bien. Lo último que les voy a mencionar es
que debemos siempre tener en cuenta si hay balance entre el entorno y la organización. Es decir, la organización recibe beneficios, ¿sí? Recibe lucro, recibe crecimiento, recibe posicionamiento. Pero el entorno también debería recibir algo, ¿no? Debería recibir de repente valor a través de los productos y servicios, pero también a través de cubrir sus necesidades. La pregunta es si es que lo que ustedes están viendo en pantalla realmente se encuentra en un balance. Porque en la medida en que esto esté desbalanceado, no vamos a poder hablar de un buen valor de la innovación. La innovación debe generar una balanza equilibrada, ¿sí? En donde la organización gane, pero el entorno también. Es lo que se conoce actualmente como emprendimientos sociales, ¿de acuerdo? Entonces, no perdamos de foco esto, por favor, es algo muy importante, muy interesante, y pues que espero de que todos lo tomemos en cuenta en el momento en que generamos nuestros proyectos. Ahora sí, jóvenes, preguntas. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta de parte de ustedes, por favor? Yo sé que de Profesor, repente de sí este lo último tema, ¿me sí, te puede escucho. explicar un poco más? ¿Sobre cuál? ¿Sobre el valor de la innovación? De la innovación ágil, profesor. La innovación ágil. Lo que pasa es que profundizar en esto me va a tomar meses, ¿ok? Nosotros nos vamos a centrar en desarrollar esta etapa de Design Thinking, la parte que está en rojo. Esto lo vamos a hacer a lo largo del ciclo. No podemos hacer todo, sería imposible. Pero sí la parte más importante, diría yo, que es Design Thinking, que es decir, decidir si es que nuestro proyecto va o no va. ¿Ok? En eso nos vamos a centrar. No, no lo demás, porque lo demás va a ser producto ya de los proyectos que ustedes presenten hasta Design Thinking, y en función a eso ya se valorará qué proyecto pasa pues a una etapa de incubación, ¿no? En paralelo, ya no necesariamente a través de alguna unidad didáctica, sino a través de la incubadora, ¿no? De la startup Viru que vamos a crear. Muy bien, listo, Herly. Gracias también por la pregunta. Ahí veo tu respuesta. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Creo que no hay preguntas. Bien, miren. Normalmente, lo que va a ocurrir con nosotros es que vamos a tener que descargar una app que ya les había mencionado, es Kahoot. ¿Sí? La pueden descargar desde su Play Store, pero ojo que si no lo han hecho no hay ningún inconveniente, ¿sí? Tenemos muy poco tiempo ahorita para poder trabajar el Kahoot. Entonces, en las horas que tenemos más tardecito, ¿sí? Ahí vamos a empezar la clase con el Kahoot, ¿sí? Vamos a empezar la clase con el Kahoot. Y luego, pues, vamos a desarrollar los temas que está encargado. ¿Cómo se llama la aplicación? Kahoot, jóvenes. Está en la pantalla. Lo voy a escribir en el chat también. ¿Sí? Profesor, ¿está en el grupo también? Sí, en el grupo también debe estar. De todas maneras lo coloco en el chat para que lo vean, ¿no? Ustedes deben descargar la aplicación en su celular, o si no quieren descargarla, no hay ningún problema también, porque a algunos no les permite descargar más, ¿no? Entonces lo que puedes hacer es entrar al Google Chrome y escribir esto, kahoot.it. Lo voy a escribir acá también en el chat para que ustedes lo vean, ¿ya? Kahoot.it. Así. Lo escriben ahí en Google y les va a aparecer en primerito, ¿no? Ingresa y bueno, esto les va a permitir ingresar directamente a Kahoot sin la necesidad de instalar ninguna aplicación. Y bueno, ya el uso de este Kahoot lo vamos a ver en la siguiente hora, ¿sí? Por lo pronto, esos enlaces, por favor, sería muy interesante que los pudieran tener a la mano para empezar desde la primera hora nada más que tenemos a rellenar este Kahoot, que es una evaluación rápida
del conocimiento que ustedes han podido captar ahorita en la clase, ¿ok? Todo lo que hemos hecho ahorita en la clase, va a venir 10 preguntitas para que ustedes vean cuánto están reteniendo y si hubiera alguna duda, poder aclararla también, ¿no? Decirles nada más que Kahoot es una aplicación que no solamente les ayuda a medir su nivel de conocimiento, sino también la velocidad con la que marcan, ¿ok? No es solamente conocer, sino ser ágil. Entonces, ya lo vamos a ver, no se preocupen, ahorita no tenemos mucho más tiempo. Por el momento la sesión la vamos a dejar ahí, ¿sí? La vamos a dejar ahí. Y ya más de un rato, en la otra sesión, pues empezamos con Kahoot. ¿De acuerdo? Quedamos así entonces, jóvenes. ¿Listo? Nos vemos más tarde. Tenemos clases, si no me equivoco, a las... A ver, déjenme un segundo para ver el horario. Tenemos a las 5:45, ¿cierto? 5:45 tenemos, nos volvemos a encontrar para poder hacer el Kahoot y para las exposiciones del primer grupo, para poder también afinar ahí algunos temas importantes, ¿no? Y yo no pretendo de repente abrumarlos con tanta información. Esta clase ha sido de fundamentos. Las próximas clases no van a ser así de prolongadas, sino más bien yo les voy a dar una explicación básica y en clase vamos a desarrollar el trabajo, ¿sí? En clase vamos a desarrollar el trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Quedamos así entonces. Nos encontramos 5:45. Muchas gracias por su atención y Dios mediante nos vemos en un rato. Hasta luego. Ya, profesor, gracias, nos vemos, cuídese de igual manera.